Muy bien, muchísimas gracias. Muy buenas noches para todas, para todos. Para la acto es un honor contar esta noche con el doctor José Oñate, que nos va a apoyar con el tema experiencia local, con Mario Avir, innovación en el manejo en post-trasplante. El doctor Oñate es médico internista, infectólogo de la Clínica Imbanaco, Clínica Occidente y Clínica Belalcázar. Adicionalmente hace parte de la Asociación Colombiana de Infectología. Doctor Oñate, un honor tenerlo con nosotros. No, muy buenas noches para todos. ¿Se escucha bien? Sí, señor, se escucha perfecto. Dale, súper. Bueno, mil gracias a la ACTO por esta invitación. De verdad que es un verdadero placer y un honor compartir este espacio y también compartirle un tema que es muy actual, muy del día a día en las personas y que tienen un trasplante. Así que vamos a hablar de la experiencia local con Maribavir, de la innovación y el manejo del citomegalovirus post-trasplante. ¿Qué va a pasar? Estos son mis conflictos de interés. Para esta charla he recibido honorarios de Takeda y mi declaración de transparencia, donde pues todas las que vamos a hablar el día de hoy corresponden a bibliografía que podemos contrastar en las bases de datos, en las bibliotecas especializadas, y en donde esta bibliografía incluida corresponde a las referencias que sirvieron como base para el desarrollo de la presentación. Y bueno, empecemos con un caso clínico de la vida real. Este es un paciente nuestro, tiene 65 años, es masculino, tiene antecedentes de diabetes mellitus e hipertensión de larga data y una falla renal crónica que duró 8 años en hemodiálisis. En el año 2020 se realizó un trasplante renal órgano cadavérico, tenía un donante positivo, receptor positivo para citomegalovirus, recibió prednisona, tacrolimus y bicofenolato y luego por hiperglicemia se suspendió la prednisona. 3 años después, él tuvo una reactivación de citomegalovirus, recibió ganciclovir y también luego valganciclovir sin control virológico. Y el paciente venía siendo hospitalizado con alguna frecuencia para tratamiento con este tipo de medicamentos antivirales. En el mes de mayo del año 2024, se hospitalizó por una infección urinaria, por una Klebsiella pneumoniae. También se demostró un rechazo agudo por células T y mediado por células T recibió 3 bolos de metilprednisolona. Mi paciente, como pueden apreciar, tiene una reactivación de citomegalovirus en el contexto de inmunosupresión con este rechazo agudo de células T. Y mi paciente venía con estas cargas virales. Y si nosotros podríamos definir qué es el citomegalovirus y cómo podríamos contárselo a los pacientes, a las familias, inclusive a nuestro equipo de trabajo, tendríamos que decir que la mejor definición es que el CMV es el troll de las infecciones o de los virus en las personas trasplantadas. Es un virus que puede ocasionar complicaciones graves en los receptores de trasplante, que afecta la supervivencia del injerto o de los progenitores hematopoyéticos, y su impacto compromete tanto la supervivencia del injerto como la del paciente y tiene varias caras que nos va mostrando. Puede presentarse clínicamente como un síndrome viral con fiebre, malestar general, mialgias, leucopenia y trombocitopenia. Puede manifestarse también como una viremia asintomática con un marcador temprano de replicación viral y por supuesto como una enfermedad invasiva que compromete órganos, colon, hígado, pulmones, sistema nervioso central o la retina. Así que es un enemigo silencioso al cual en los grupos de trasplantes siempre lo tenemos en cuenta y va a requerir seguramente una vigilancia periódica. Algunas personas van para una profilaxis antiviral y lo que es importante es un manejo precoz para prevenir las complicaciones graves. Pero el virus no solamente se queda allí, sino que también tiene una serie de efectos indirectos generales con un riesgo aumentado de infecciones bacterianas, infecciones fúngicas, infecciones virales, linfoma post-trasplantes, activación inmunológica con eventos cardiovasculares.
diabetes mellitus de nuevo posterior al trasplante, inmunosenescencia, rechazo agudo y por supuesto un efecto muy relacionado, muy asociado con mortalidad. De algunos efectos indirectos específicos del trasplante como nefropatía crónica del injerto o pérdida del injerto, recurrencia acelerada de la hepatitis C en aquellos que son trasplantados hepáticos, trombosis de la arteria hepática después del trasplante, vasculopatía al injerto o una bronquiolitis obliterante por un trasplante pulmonar. Así que, como pueden apreciar, la relación que tiene este virus con cada uno de los trasplantes que nosotros realizamos en Colombia. Y miren la gran importancia, porque no solamente es el fenómeno viral per se, sino que también es toda esa inmunomodulación o inmunodisregulación que causa el citomegalovirus, que se puede asociar a fenómenos muy específicos orgánicos, pero que van a comprometer la vida de los pacientes y por supuesto pueden incrementar los riesgos de hospitalización, los costos de atención en salud y algo que pudiera ser catastrófico, que es la pérdida de los órganos injertados. Entonces, en resumen, los datos a nivel mundial muestran que este virus tiene un impacto y una prevalencia aproximada del 10 al 30% en los pacientes trasplantados y que esta frecuencia es mayor en los primeros meses del trasplante. Pero nosotros de pronto nos estamos enfocando a los fenómenos de carga viral del citomegalovirus, a la detección del citomegalovirus, a cómo hacer profilaxis. No obstante, lo que se sabe hoy en día es la cantidad total de la morbilidad causada por los efectos indirectos del citomegalovirus puede superar la actualmente atribuida a la enfermedad del órgano blanco. Y esto sí que reviste una marcada importancia, porque nos está hablando que o que el virus está muy directamente relacionado y ligado a estos fenómenos de disregulación inmune. Pero el virus no solamente se caracteriza por esta prevalencia que les conté de hasta el 30% de infecciones en trasplantados, sino que también tenemos, y esto lo estoy hablando a nivel mundial, dificultades con respecto al seguimiento. No tenemos el número suficiente de pruebas. Existen pruebas para detección viral, las cuales no son comparables entre sí, depende de la técnica con la que se utilice. Por supuesto que tenemos tratamientos antivirales, pero estos tratamientos tienen una eficacia limitada. Por otra parte, son medicamentos que se pueden dar o se requieren dar en algunos casos con largo tiempo y que esto se asocia evidentemente a toxicidad o a intolerancia, por ejemplo, el ganciclovir, a toxicidad hematológica, foscarnet y cidofovir, a toxicidad renal, y esto limita en realidad las opciones terapéuticas. Así que hay una gran urgencia en poder conocer mejor este virus, pero también en implementar las medidas de prevención, de diagnóstico, de tratamiento, para poder evitar los fenómenos directos y los efectos indirectos del virus. Y una de las grandes tareas que se resumen en este año de muchos avances y de muchas noticias con el citomegalovirus son estas definiciones que ya comienzan a estandarizarse en este documento publicado en el Clinical Infection Diseases, en donde aquí nos muestra en este documento de consenso, y voy a resumírselas, que es una anemia CMV, en la detección del citomegalovirus por pruebas moleculares. Se puede usar en plasma o en sangre. El umbral de tratamiento depende de la situación clínica de cada paciente. Y esto es fundamental porque el virus tiene un comportamiento diferente en la población trasplantada. La población trasplantada no es la misma, el trasplante organosólido versus el trasplante hematopoyético. Estamos hablando de esquemas diferentes de inmunosupresión relativamente corta, pero más profunda en el trasplantado hematopoyético versus el trasplantado órgano sólido que va a requerir una inmunosupresión por toda la vida. La cinética de la replicación viral es diferente en las poblaciones trasplantadas e inclusive podríamos hablar que el impacto, aunque
es similar con respecto a la morbilidad en pacientes hematopoyéticos y es verdad que una detección del virus a través de estas pruebas moleculares de anemia está asociada a una mayor mortalidad. Y algo que es muy interesante en esta definición de la detección molecular del virus hasta las diferentes pruebas moleculares es que hay unos niveles bajos de carga viral que pudieran estar asociados a los blips. Los blips, contarles un poco, nosotros en personas con VIH que le hacemos monitoría de la carga viral del virus del VIH, estos blips no son más que pequeños incrementos de la carga viral de los virus sin que esto tenga un impacto significativo en la vida del paciente ni en su condición de salud. Y estos blips pueden deberse a genomas no integrados del virus o de pronto a restos virales que pueden suceder y que no son metabólicamente activos y que no tienen una capacidad replicativa. Pero esto es importante tenerlo en cuenta porque a veces podemos tener detección viral del citomegalovirus sin que esto tenga un impacto clínico significativo. Y ahí viene la segunda definición, que es una infección clínicamente significativa. Es una infección por citomegalovirus o cuando se inicia profilaxis según un umbral establecido. Y esta definición fue clave sobre todo en trasplantados de médula ósea. La enfermedad por CMV o el síndrome SMV, que son los síntomas y signos clínicos con evidencia de invasión a tejidos, y donde sí cambió esta definición fue en este aspecto, que es una infección refractaria, es una viremia que incrementa más de un logaritmo. El examen de detección molecular debe ser el mismo, es decir, el mismo compartimiento e igual método, básicamente es el mismo laboratorio clínico. Y esta detección de más de un logaritmo debe ser después de 2 semanas de un tratamiento efectivo. En infección persistente es la viremia que disminuye menos de un logaritmo con el mismo método de detección molecular después de 2 semanas de tratamiento efectivo. La enfermedad refractaria no hay mejoría o hay un deterioro clínico, mayores síntomas, mayores signos de infección por citomegalovirus también después de 2 semanas de tratamiento. Así que el umbral acá son 2 semanas de tratamiento efectivo. Si mi carga viral aumenta más de un logaritmo, estamos hablando de una infección refractaria. Si baja pero menos de un logaritmo, estamos hablando de una infección persistente. Si no hay mejoría y por el contrario un empeoramiento de los síntomas, estamos hablando de una enfermedad refractaria. Y ya la infección y enfermedad refractaria resistente es cuando hacemos una prueba molecular que es un genotipo y demostramos resistencia a los fármacos antivirales que está recibiendo el paciente. Y por supuesto, una nueva definición que es la intolerante a fármacos, que es cuando existen eventos adversos que limitan, dificultan la continuidad del medicamento antiviral. Así que es una necesidad muy sentida el tener estas definiciones claras para poder tener una mejor conocimiento y una mejor oportunidad de poder intervenir en cada una de las fases que tiene la replicación viral de acuerdo al impacto que tiene en la salud del paciente, en la presencia de sintomatología, en el compromiso orgánico, entre otros. Un tema que ha sido de mucha discusión son estas estrategias de prevención de citomegalovirus. Y nos vamos moviendo entre la estrategia de profilaxis universal versus la estrategia de una profilaxis anticipada, que es el seguimiento de las cargas virales, algunas con sus pros, con sus contras. No hay en este momento una estrategia que sea más recomendada con la otra, basados en estudios clínicos aleatorizados. En la estrategia de utilizar
terapia anticipada intermitente, es importante definir que esto requiere una monitoría de la carga viral y cuando se definan esos umbrales de mayor incremento en la carga viral, generalmente por encima de 3 logaritmos, es cuando en la gran mayoría se decide iniciar un tratamiento antiviral por un corto tiempo hasta el control de la infección y una vez se controla la infección hacer un seguimiento de carga viral. Se han realizado estudios aleatorizados en la población de trasplante de órgano sólido que son población que son donantes positivos para citomegalovirus, receptor negativo hepático y también el receptor positivo renal. Pero el uso común es generalmente en todos los trasplantes de órgano sólido, hígado, riñón, corazón, pulmón, a pesar de que los estudios aleatorizados solamente están en poblaciones de trasplante hepático y trasplante renal. Voy a tocar tangencialmente el tema de trasplante hematopoyético, solamente para hacer algo de un paralelo. En trasplante hematopoyético también se utiliza esta estrategia de profilaxis bajo la terapia anticipada con seguimiento de la carga viral, pero de entre las dos poblaciones, algo que es clave es que la población de trasplante de órgano sólido de mayor riesgo para citomegalovirus son los receptores negativos, donantes positivos, mientras que en el hematopoyético es el receptor positivo y con donante negativo son los que tienen mayor riesgo de reactivación del citomegalovirus. Y también se utiliza comúnmente esta estrategia en aquellos que son receptores positivos y en donantes positivos con receptor negativo. Luego vienen modificaciones porque inicialmente por 3 meses, luego algunos trabajos por 6 meses, pero noten ustedes que esta extensión del seguimiento por 6 meses con estas monitorías no tiene estudios clínicos en nivel de evidencia 1A con pruebas, ensayos clínicos controlados, pero en pacientes de alto riesgo, en algunas situaciones y muchos expertos recomiendan utilizar esta estrategia de 6 meses. Luego viene la profilaxis universal que es darle tratamiento, evidentemente preventivo a los pacientes y se utiliza en diversas poblaciones, sobre todo en las que son de mayor riesgo, en donantes positivos, receptor negativo, como pueden apreciar en hígado, riñón y corazón. Pero recientemente hay trabajos donde han mostrado un incremento en los meses de duración de esta profilaxis universal de 3 a 6 meses, algunos inclusive mencionan un año. Esto todo con sus pros y con sus contras, como vamos a observar en esta diapositiva. Por ejemplo, en trasplantes hematopoyéticos, y voy a pasar un poquito rápido, mm, lo interesante aquí, cuando comparamos las dos estrategias de profilaxis anticipadas y en un seguimiento de la carga viral y profilaxis versus profilaxis universal, fíjense ustedes que no hay diferencia en los costos. Hay esos en los costos de laboratorio, perdón, lo que sí hay una mayor costo con respecto al tratamiento antiviral, porque en profilaxis requieres un tratamiento por un tiempo largo, a diferencia cuando haces terapia anticipada, que lo vas a dar de una manera intermitente, pero aquí vienen aspectos claves y es que cuando hacemos monitoría de carga viral necesitamos tener la coordinación de todos los equipos, el esfuerzo tiene que ser cada semana, la monitoría para que esto pueda ser efectivo. Y lo otro donde hay diferencia en el paciente hematopoyético es que la profilaxis sí está asociada a una menor mortalidad. Y sobre todo porque hay un nuevo medicamento que se llama letermovir que se utiliza en profilaxis. Y esto es en el contexto del paciente con trasplante hematopoyético de alto riesgo. En el trasplante de órganos sólidos también existe esta discusión y aquí pueden apreciar cómo por ejemplo, si hablamos de costos de laboratorio, son mayores los costos, hablando solamente del término de cargas virales.
con respecto al cuando utilizamos estas terapias anticipadas de acuerdo a los niveles de carga viral del citomegalovirus, necesitas una mayor coordinación. Recordar que esto es la monitoría, tiene que ser cada semana. Por supuesto que vamos a tener en menos días de tratamientos antivirales y esto pudiera disminuir un poquito el costo, pero en aquellos pacientes que son de alto riesgo, cuando utilizamos profilaxis universal, hay algo importante y es que al retirar la profilaxis, podemos también, y las personas quedan con un mayor riesgo de una enfermedad por citomegalovirus tardía, mientras que cuando se dan estos pequeños brotes entre tratamientos anticipados según el nivel de carga viral, se puede generar anticuerpos policlonales contra el citomegalovirus, lo cual puede asociarse a una disminución a largo plazo o a una disminución, perdón, de una enfermedad tardía por citomegalovirus. Así que en el contexto de pacientes trasplantados de órganos sólidos donantes positivos, receptor negativo, ustedes saben que existe este estudio que solamente se realizó en pacientes receptores hepáticos, en donde mostró cómo este uso de monitoría de carga viral era mejor que la profilaxis universal. Siempre hay que tener en cuenta los costos, las toxicidades del tratamiento antiviral. Por supuesto, que dar un tratamiento antiviral en relación a la carga viral te va a reducir la enfermedad tardía por citomegalovirus, pero evidentemente vamos a necesitar toda esta infraestructura, monitoría rutinaria de la carga viral para poder realizarlo de la mejor manera posible. Entonces, esto tengámoslo presente. En cambio, en el que es receptor positivo, de pronto las diferencias es que hay una menor morbilidad y mortalidad en el receptor positivo comparado con el que es receptor negativo donante positivo. Y esta intervención de utilizar tratamientos basados en el valor de carga viral se recomienda en el receptor positivo en hígado, riñón, pulmón, corazón y páncreas, mientras que la profilaxis universal posiblemente sea recomendada en algunos trasplantados de órganos sólidos que pudieran tener estas dificultades en poder monitorizar efectivamente la carga viral. Así que la discusión sigue muy abierta. Este es el estudio que fue publicado en el JAMA en el 2020, donante positivo, receptor negativo, trasplantados hepáticos, donde se utilizó la profilaxis antiviral versus la utilización de la terapia anticipada, que es la manera como lo traduzco en español, o terapia preventive. Y ustedes pueden apreciar que el riesgo de enfermedad por citomegalovirus fue menor cuando se utilizó esta terapia anticipada o terapia preventive basado en el nivel de carga viral. Sin embargo, este estudio se realizó en trasplantados hepáticos y algunos autores lo han trasladado, ¿no?, estos beneficios al trasplantado renal, pero solamente contarles que como nivel de evidencia está para el trasplantado hepático. ¿Y qué tenemos entonces de tratamiento y de prevención en citomegalovirus a nivel mundial? Tenemos estos 5 medicamentos: el cidofovir, el foscarnet, ganciclovir y valganciclovir, y lo nuevo que son el letermovir y el maribavir. Nosotros en Colombia tenemos todos los medicamentos. Yo creo que el que más dificultad tenemos es el cidofovir por cuestiones de la norma gubernamental. Se necesita una importación y bueno, esto es muy difícil la consecución de este medicamento. Por ejemplo, los que más utilizamos, que son el ganciclovir y el valganciclovir, inhiben la síntesis del ADN, son activos contra los herpesvirus, incluyendo el citomegalovirus. Se utilizan como profilaxis y tratamiento con unas dosis que ustedes pueden apreciar que son diferentes. En tratamiento es una dosis una vez al día,
perdón, en profilaxis una vez al día. En tratamiento es la misma dosis, pero darla 2 veces al día. Por otra parte, el uso del letermovir es un medicamento nuevo que se utiliza, que tiene un mecanismo de acción sobre el complejo terminal del citomegalovirus, y esto se utiliza solamente como profilaxis contra el citomegalovirus. Y el otro medicamento del cual vamos a hablar, que es el maribavir, que inhibe la quinasa UL97, que tiene un efecto multimodal que lo vamos a explicar un poco mejor en las siguientes diapositivas, activo solamente contra el citomegalovirus. Está indicado en el tratamiento de enfermedad o infección refractaria o resistente por el citomegalovirus, o en aquellas personas que son intolerantes y que no podamos dar alguno de los otros tratamientos por toxicidad. La dosis, 400 miligramos 2 veces al día. Algunas veces hay que aumentarla de acuerdo a las interacciones medicamentosas con ciertos anticonvulsivantes a 1200 miligramos 2 veces al día. Algo importante que nosotros tenemos que observar en esta tabla es que estos medicamentos tienen un mecanismo de acción diferente, tienen también diferente actividad o un espectro antiviral que es diferente. Y vamos a revisar yo algunos aspectos de pronto un poquitico más específicos de la farmacokinética y la farmacodinámica. La biodisponibilidad de Sidofovir y Foscarnet oral no son medicamentos para amistad oral, valganciclovir un 60%, el etermovir 94% en sujetos sanos, pero en pacientes trasplantados baja un poco más esta biodisponibilidad. Y del maribavir, la biodisponibilidad oral es mayor al 90%. Están metabolizados principalmente el valganciclovir por la UL97. El letermovir no tiene un metabolismo significativo, y el maribavir por el citocromo P3A4. Requieren ajustes a la función renal. Letermovir y maribavir no requieren estos ajustes ni a la función renal ni a la función hepática. Los eventos adversos que hacen una gran diferencia en el sidofovir, la falla renal, en el foscarnet, falla renal, alteraciones electrolíticas, en el ganciclovir, la mielosupresión, leucopenia, que limita mucho el tratamiento. El etermovir, recuerden que es para profilaxis gastrointestinal, sobre todo son los eventos adversos, y el maribavir, las alteraciones en el gusto y la digeusia, es como el efecto más frecuentemente adverso. Aquí podemos apreciar un poco mejor cómo actúan estos medicamentos antivirales. Entonces, ya sabemos que el ganciclovir inhibe la replicación viral a través de la interacción con la DNA polimerasa. Este es el mecanismo con el cual el ganciclovir y el cidofovir bloquean o inhiben la replicación viral. De igual forma lo hace el foscarnet. Mientras que el maribavir, por el contrario, hay una inhibición competitiva con la UL97 quinasa, y ¿verdad? Y por esta razón inhibe la replicación viral, pero también inhibe la encapsidación del virus, y también inhibe o bloquea el egreso viral. Es decir, tiene un efecto multimodal este medicamento, lo cual desde el punto de vista de interacción con el virus lo hace muy interesante, porque tiene esta posibilidad de tener esta actividad antiviral sobre 3 puntos específicos. Y el termovir, recordemos que actúa sobre la fase o el complejo terminal y se utiliza como profilaxis, más no como tratamiento. Mi paciente, volviendo a mi paciente, tenía estas cargas virales. Aquí está el valor en copias, el valor en el logaritmo, perdónenme. Y aquí pueden apreciar el valor. El paciente se hospitaliza, recibe el tratamiento con ganciclovir, valganciclovir. Por acá logró una carga viral bajita, y luego, incrementando sus cargas virales, el paciente tuvo su rechazo celular agudo que les había contado. Se cambió everolimus, pero se suspendió porque desarrolló proteinuria, regresó a micofenolato tacrolimus, no toleró el everolimus, las cargas virales
se aumentaron, se hospitalizó para manejo con aciclovir intravenoso. Disminuyó un poco la carga viral de sintomaleviro en el paciente, pero fíjense ustedes que persistía estas cargas virales en el paciente, es decir, había una disminución menor a un logaritmo, entonces consideramos que este paciente tenía una infección refractaria con citomegalovirus. Un aspecto que sigue siendo de mucha discusión es profilaxis secundaria y algunos autores la recomiendan en pacientes de alto riesgo. El problema de la profilaxis secundaria es la intolerancia que tienen los pacientes a los tratamientos que actualmente se encuentran disponibles. Así que el citomegalovirus nos plantea enormes desafíos en su manejo. Hay resistencia a los antivirales convencionales, resistencia que tenemos que demostrarla a través de una prueba de genotipo viral, pero nosotros no tenemos disponibilidad de este genotipo viral. Y este genotipo viral sí que es esencial para identificar mutaciones cuando el tratamiento convencional falla y poder personalizar la terapia. Y por otra parte, hay una gran necesidad de buscar nuevas alternativas de tratamientos, de medicamentos que sean innovadores, con nuevos mecanismos de acción que sean más eficaz para los pacientes. Las guías que salió en Transplantation del cuarto consenso internacional en trasplante de órgano sólido, publicado en julio de este año, sí que nos da algunos puntos claves y pone esos puntos sobre las IES de qué hacer. Hay un tratamiento refractario con una exposición, aquí lo ponen a 4 semanas. Recordemos que esto ya se revalidó y son 2 semanas a las cuales se disminuyó el tiempo de un tratamiento efectivo. El paciente hay que evaluarlo en completo, hay que evaluar su terapia inmunosupresora, optimizarlo en la medida en que sea posible, revisar la dosis que tiene y ajustar a la función renal, mirar interacciones medicamentosas y ordenar el test genotípico. Y de acuerdo al test genotípico, ir moviéndonos si hay alta carga viral o una enfermedad con compromiso en un órgano. Entonces le damos a dar o Foscarnet o Maribavir. Y noten ustedes que si no hay genotipo, damos Ganciclovir o Valganciclovir con Maribavir, que es lo que recomienda la guía. Se obtienen los genotipos, podemos tener no mutaciones, mutaciones en la UL97 o mutaciones en la UL97 y UL54. Y de acuerdo al nivel de mutaciones, poder dar un medicamento. Si no hay mutaciones, ganciclovir o maribavir o foscarnet se pudieran utilizar. Si está la UL97, dependiendo de este force chains, que son las veces que cambia la exposición que necesita el medicamento para poder inhibir la replicación viral. Si está por debajo, podríamos utilizar dosis de ganciclovir, pero lo que quiero que observen es que en todas estas aristas, de acuerdo a la guía del consenso internacional, al cuarto consenso, si no hay mutaciones, si tiene la UL97 o si tiene la UL54 con o sin la UL97, en todas estos caminos conducen a que tú puedas y recomiendan en esta guía utilizar un medicamento como el Maribavir, que a diferencia de los otros medicamentos se puede utilizar por vía oral. Y algo que es clave en estas recomendaciones es que hay una y quiero hacer enfático aquí, hay una limitación en la utilización de estos medicamentos, en probar su eficacia, porque son medicamentos potencialmente tóxicos, son medicamentos intolerantes y por lo tanto es necesario buscar siempre mejores alternativas de manejo. Y este es el genotipo. Y traje esta diapositiva para irnos acostumbrando a estos valores o a estos números, porque los genotipos lo que hacen al final es que, de acuerdo al nivel de mutaciones que tienen, van a reflejar o no una actividad antiviral.
En un color rojo están las mutaciones principales para ganciclovir en el UL97, en un color azul en el almaribavir, en resaltado o subrayado las que son más importantes, como pueden apreciar aquí, en el UL97 muchas mutaciones, el número es muy alto que son detectados en especímenes clínicos, sobre todo para el ganciclovir. Y el número de mutaciones, en la medida que se va acumulando, que la persona se expone al tratamiento, que persiste con inmunosupresión, que no controlamos la carga viral, el número de mutaciones va siendo acumulativo y entonces va generando una mayor resistencia y lo cual va haciendo que esos medicamentos no se puedan utilizar. Entonces, llegó en este cuarto consenso esta conclusión de que las personas que sean refractarias, que si tienes el genotipo, ¿no? Y si tienes el genotipo y de acuerdo a las mutaciones que tengas, pudieras utilizar este medicamento que es el maribavir. Entonces, este es un medicamento que inhibe competitivamente la proteína quinasa UL97, biodisponibilidad mayor al 90%, alcanza estas concentraciones estables a las 128 horas aproximadamente, un volumen de distribución de 27 litros, una alta unión a proteínas plasmáticas, su metabolismo a través del citocromo P3A4, excreción urinaria y en heces. No hay cambios en su farmacokinética, en su farmacodinámica, de acuerdo al género, a la edad, a la función renal, a la función hepática, es decir, la dosis es similar independientemente de la edad de la persona y el compromiso renal o el compromiso hepático. Recordemos que tiene como una actividad multimodal, bloquea la replicación del ADN, del citomegalovirus, bloquea la encapsidación del ADN y bloquea el egreso nuclear. Esos son como los aspectos importantes a resaltar en su mecanismo de acción. Posee interacciones medicamentosas, no olvidar que es metabolizado por el citocromo P3A4. Entonces, todos los medicamentos que activen o que sean inductores de citocromo P, como los anticonvulsivantes, y las rifampicinas, pacientes con tuberculosis, van a disminuir la dosis del medicamento. Con rifampicina es imposible darlo y se evita la coadministración. Con antiepilépticos debe incrementarse la dosis del maribavir. Con antivirales, por ejemplo, en combinación con ganciclovir o con valganciclovir, se debe evitar porque son antagónicos los medicamentos. Con rosuvastatina, el efecto de interacción es que incrementa la concentración de rosuvastatina y podemos tener algo de más de miopatías. Y con inmunosupresores, hay que monitorizar los niveles de los inmunosupresores porque incrementa la concentración de ciclosporina, everolimus, sirolimus y tacrolimus principalmente. Entonces, es clave aquí tener este concepto bien claro para no olvidarnos que requiere monitoría de estos niveles. Este fármaco, cuando comenzó la evaluación de los estudios, se realizaron estudios fase 2, que fue el estudio 202 y el estudio 203. El estudio 202 se llevó a 24 semanas, se utilizaron varias dosis del maribavir, 400, 800 y 1200 miligramos. Se utilizó en trasplantado de órgano sólido, trasplantado hematopoyético con o sin resistencia al citomegalovirus y que tuviera más de 1000 copias. Y lo que concluyó este estudio fue básicamente para evaluar la dosis y se encontró que la dosis adecuada era 400 miligramos cada 12 horas. El estudio 203, también un fase 2, fue un estudio abierto, doble ciego. Aquí sigue un tratamiento hasta 12 semanas y un seguimiento post-tratamiento por otras 12 semanas. Se comparó, un estudio de etiqueta abierta, el maribavir con diferentes dosis versus el valganciclovir, también en pacientes trasplantados órgano sólido y órgano hematopoyético con cargas virales de citomegalovirus de 1000 hasta 100.000 copias. Y en este estudio se evaluó la comparación de estos medicamentos y encontrando efectivamente que había
un efecto muy similar en este estudio. Entonces no había no inferioridad del Maribavir. Y luego vamos a los estudios fase 3 que fueron estudios ya, el primer estudio que le voy a hablar es el Solstice, y el otro que va a hablar el estudio es el Aurora, que eso yo les voy a contar a continuación. El Solstice es un estudio bien interesante. Este es un estudio en donde se utilizó una comparación entre el Maribavir versus lo que los investigadores consideraban que era la mejor estrategia de tratamiento para el paciente. Eran personas trasplantadas, tanto órganos sólidos como órganos hematopoyéticos, y que tenían una infección por citomegalovirus refractaria con o sin resistencia al tratamiento antiviral. En total, aleatorizaron 352 pacientes, 235 al brazo de Maribavir, 117 a la estrategia antiviral optimizada de acuerdo al criterio del investigador, de los cuales casi la mitad de estos pacientes utilizaron Foscarnet, 24% utilizaron Ganciclovir, y número similar para el pan Ganciclovir, y pocos pacientes utilizaron Cidofovir o la combinación de Foscarnet con Ganciclovir. Fue un estudio que llevaron a 8 semanas de tratamiento. En estas 8 semanas de tratamiento evaluaron la respuesta clínica, el control de la replicación viral, y encontraron aspectos interesantes, y es que a las 8 semanas de tratamiento el 77% versus el 31% de los pacientes primero habían completado el estudio. Encontraron también cómo había una mayor eficacia y un mayor efecto en contra de la carga viral con el uso del Maribavir versus el uso de esta estrategia optimizada de acuerdo a los criterios del autor. Algo importante de este estudio es que aquellas personas que no respondieron al tratamiento antiviral los incluyeron como rescate con el Maribavir. En total fueron 22 pacientes, y los cuales se sumaron a estos que estaban acá con el tratamiento con el Maribavir, y luego hicieron el análisis de acuerdo a este número de pacientes. Entonces, fíjense ustedes, esto fue como el diseño del estudio. ¿Qué población estudiaron? No encontraron diferencias en cuanto a la edad. Trasplante órgano sólido fue el 60%, de los cuales muchos eran en pacientes que tenían trasplante renal. Trasplante hematopoyético fue un 40%. Noten ustedes que en trasplantes hematopoyéticos tenían evidentemente trasplante halogénico, muy poquito de trasplante de cordón. Los niveles de carga viral del citomegalovirus los clasificaron bajo, por debajo de 9.100 unidades internacionales, intermedio de 9.100 a menos de 91.000, y alto mayor a 91.000. Tampoco se encontraron aquí diferencias significativas. Y encontraron también que la mitad de los pacientes en cada brazo tenían virus del CMV, que eran resistentes a a los medicamentos antivirales. Y aquí están, y la gráfica habla por sí sola, como en las personas que recibieron el Maribavir, la eficacia demostrada como objetivo primario, que consistía en la depuración de la viremia, en el aclaramiento de la viremia a la 8ª semana. Fíjense ustedes que fue el 55% versus un 23% con la estrategia del antiviral según el criterio del autor. Esto quiere decir que las personas que reciben Maribavir tienen dos veces más posibilidad de alcanzar este objetivo terapéutico del aclaramiento de la viremia, y lo cual es un dato extremadamente relevante.
Aquí están las diferencias con respecto cuando se le hace el seguimiento a los pacientes a la octava semana, lo que hemos contado, a la semana lo que está en color azul oscuro es el Maribavir y aquí pueden ver cómo durante todo el tiempo de seguimiento se mantienen estas diferencias a favor del Maribavir y no hubo diferencia en cuanto al sexo, al tipo de trasplante, a los tratamientos que el paciente había recibido previamente, al valor de carga viral, así tenía o no tenía mutaciones, ¿verdad? Esto también fue un hallazgo extremadamente importante que favorecía el uso del Maribavir y evidentemente si había también infección asintomática, esto generaba una mayor posibilidad de respuesta al Maribavir. Algo que tenemos que hablar son los eventos adversos, leucopenia y neutropenia, que muchos hemos tenido en nuestros pacientes, muy frecuentes con el uso de ganciclovir y valganciclovir, poco menos con el Foscarnet. Pero fíjense ustedes que con Maribavir muy poquitos pacientes tenían leucopenia y neutropenia. Lo que sí se veía más con el Maribavir es la presencia de disgeusia, como pueden apreciar el 37, en 87 pacientes, el 37%, mientras que muy poco común con los otros medicamentos, con anciclovir, con foscarnio, sidofovir. Las alteraciones electrolíticas, hipopotasemia, hipomagnesemia, hipocalemia, muy frecuentes con el uso de foscarnet y sidofovir. La alteración a nivel renal también muy frecuente con el uso del foscarnet, lo cual genera que evidentemente es un medicamento que no solamente dos veces más efectivo que los otros tratamientos comparadores, sino que tiene 15 veces menos casos de neutropenia cuando lo compara con el valganciclovir y el ganciclovir, 11 veces menos lesiones renal aguda cuando lo comparas con el Foscarnet. El evento adverso más comúnmente asociado, y esto se vio en los estudios fase 2, fue la disgeusia, más reportada por el grupo de Maribavir, y este efecto desaparece rápidamente cuando el paciente ya suspende el medicamento y evidentemente tenía menos eventos adversos, menos toxicidad y por lo tanto menos pacientes abandonaron el tratamiento con Maribavir de acuerdo a estos eventos adversos. Entonces, aquí les muestro como la infografía de este estudio del SORTI, que es un estudio importante que dio luz para que fuese aprobado por las autoridades regulatorias a nivel mundial, FDA, la EMA, para poder utilizar este medicamento en personas que tenían infección por citomegalovirus con o sin resistencia refractaria al tratamiento. Y aquí pueden apreciar, fueron 352 pacientes, 40% trasplante hematopoyético, 60% trasplante a órgano sólido, tratamiento por 8 semanas, a las 8 semanas miraron la carga viral y el aclaramiento de la misma, la cual se alcanzó dos veces más en el grupo de Marigavir con respecto a la estrategia optimizada por el criterio del autor. Los objetivos secundarios también fueron a las 16 semanas fueron alcanzados en una mayor proporción en las personas que recibieron el Maribavir. La seguridad, pocos pacientes descontinuaron el Maribavir, presentaron disgeusia como evento adverso importante con el Maribavir, pero menos toxicidad renal, menos toxicidad hematológica, menos neutropenia, y con lo cual este medicamento llega como una nueva alternativa y viene siendo aprobado por guías internacionales para la utilización en este contexto de infección por citomegalovirus. Los otros estudios de fase 2, que fueron los que les estaba contando, el 202 y el 203, también mostraron este efecto, pero demostraron lo que habíamos hablado, ¿no? De los eventos adversos más comunes, que son la disgeusia con el uso del Maribavir y evidentemente menos posibilidad de compromiso renal o de compromiso hematopoyético cuando se utilizó el Maribavir. Ese es el primer estudio que les quería contar en detalle. El segundo fue el estudio Aurora.
El estudio Aurora fue un estudio fase 3 que compara maribavir con valganciclovir, pero este estudio se realizó en pacientes trasplantados hematopoyéticos que tenían una infección, la primera infección por citomegalovirus. También dieron el tratamiento con las dosis del Maribavir 400 miligramos 2 veces al día versus Valganciclovir 900 miligramos durante un tiempo también de 8 semanas e hicieron un seguimiento hasta cumplir 20 semanas de seguimiento completo en el estudio. Entonces, esta primera fase de tratamiento, las 8 semanas, y miraron como objetivo primario el aclaramiento de la viremia por citomegalovirus. Y en este caso, en este estudio Aurora, en este estudio doble ciego aleatorizado en población hematopoyética, el maribavir no alcanzó ese valor de no inferioridad comparado con el valganciclovir. Y lo que sí mostró luego en la fase de seguimiento es que aquellas personas que alcanzaban la indetectabilidad con el maribavir se mantenían en el tiempo. Y este estudio generó muchas inquietudes porque fue muy diferente este resultado en comparación con el trasplante órgano sólido y posiblemente esto tenga que ver más con la inmunosupresión, con el tipo de inmunosupresión que reciben los pacientes. Además, muchos pacientes tenían una carga viral muy alta, lo cual pudiera explicar esta diferencia entre estos dos estudios. Así que en pacientes hematopoyéticos como primera línea, no, pero como tratamiento para aquellos que son refractarios o que tienen intolerancia se puede utilizar, mientras que en pacientes trasplantados de órganos sólidos los estudios mostraron una doble o una eficacia al doble comparado con el tratamiento estándar que hoy tenemos. Este es mi paciente con sus cargas virales, lo hayamos hospitalizado. Tuvimos la oportunidad de utilizar el Maribavir, el cual inició el 17 de mayo, la dosis 400 miligramos cada 12 horas por 56 días. Y esto fue en un programa de acceso expandido. Y bueno, después de utilizar el medicamento en la siguiente carga viral, ya fue detectable y se mantuvo, o se mantiene, perdón, y detectable mi paciente con la utilización de este medicamento. No tuvimos la oportunidad de realizar un genotipo viral. Los datos cuando se compara el Maribavir, por ejemplo, con el Foscarnet en trasplante médula ósea y trasplante órgano sólido, si bien es cierto, es un número pequeño de pacientes, 27 en cada brazo, con unos niveles de carga viral en copias de 10.000, la mediana en Maribavir versus 24.000 con el uso de Foscarnet. Los pacientes habían tenido tratamientos previos con valganciclovir y ganciclovir. Noten ustedes cómo la eficacia fue similar de estos dos medicamentos, pero evidentemente la diferencia radica en una menor toxicidad con el uso del maribavir comparado con el uso del foscarnet. Y este es un dato que no es menor y que debemos tener en cuenta. Ahora bien, en aquellas personas que reciben el tratamiento con Marivavir, los autores en una siguiente fase dijeron, bueno, vamos a revisar los genotipos de estos pacientes, los que tenían el genotipo. Y entonces, de los pacientes aquí que tenían en el estudio 234 con Maribavir, 116 con la mejor terapia antiviral disponible, tenían datos de genotipos en 103 de 116 versus 217 y 234 en los que tenían Maribavir. Y con lo que les quiero contar con estas gráficas que le puse en los cajones en rojo, es que la resistencia primaria al maribavir es un fenómeno bastante raro. Y por lo tanto, si bien es cierto, deberíamos tener el genotipo, el no tener el genotipo no es una contraindicación y tampoco es un requisito para que podamos utilizar el medicamento. Y esto es algo que debemos tener muy en cuenta, porque la resistencia basal al maribavir es rara a pesar de la exposición previa a los antivirales.
Por lo tanto, su uso es recomendado en estas situaciones. No obstante, en el paciente que ya recibe el tratamiento con Maribavir y que los que no respondieron al tratamiento, aquí sí podemos encontrar mutaciones al Maribavir. Y este es un fenómeno que se encuentra bajo estudio. Aquí les muestro las mutaciones principales que emergen con el tratamiento del Maribavir, en donde tal vez la que es más importante y que llama la atención es esta C480F, la mutación que genera un mayor impacto. Y cuando hacen las pruebas de genotipos y recombinan los virus, ustedes pueden apreciar aquí cómo cuando recombinan estos virus, no hay una resistencia, y esto es algo que también les quiero dejar muy claro, una resistencia cruzada entre el uso, perdón, del ganciclovir, cidofovir y foscarnet con el uso del maribavir. En otras palabras, utilizar previamente estos fármacos, cidofovir, ganciclovir y foscarnet, no contraindican el uso de maribavir porque la emergencia primaria al maribavir es bien rara en las poblaciones que han sido estudiadas. Algo ya un poquito más interesante es este trabajo que fue recientemente publicado, donde comparan la emergencia y la resistencia del ganciclovir contra el maribavir, y donde uno pudiera concluir es que el maribavir es un medicamento con una mediana barrera genética que requiere ser utilizado de una manera temprana, y por otra parte, en este se agrupan pacientes del Solstice, pacientes del estudio Aurora. Recordemos que los pacientes del estudio Aurora eran pacientes trasplantados hematopoyéticos, todos pacientes neutropénicos, bueno, con enfermedad contra huésped, con marcada inmunosupresión. Y estas diferencias con respecto al estatus inmunológico del paciente también sí que es importante con respecto a la respuesta que pueden tener los diferentes antivirales. Pero en conclusión, lo que les quiero dejar como enseñanza y lo que hemos aprendido de la utilización de este medicamento es que se puede utilizar sin genotipo previo. Se utiliza en aquellas personas que tienen una infección o una enfermedad refractaria del citomegalovirus, en personas que han sido expuestas a ganciclovir, cidofovir, valganciclovir o foscarnet, que no es necesario tener un genotipo y que lo ideal es iniciarlo, o que tienen intolerancia a alguno de estos medicamentos y que se pueden utilizar, que se deben utilizar de manera temprana. Ya se comienzan a dar estudios en vida real, notar en estos estudios que son el número de pacientes es relativamente pequeño. Esta es la Universidad del Sur de Texas. Estos son 10 pacientes donde pudieron tener un seguimiento en 8 de ellos, y donde la gran mayoría de estos pacientes respondieron al maribavir, y algo interesante es que no tenían eventos adversos. Esta es la Universidad de Duke. Aquí fueron 20 pacientes que habían fallado a los tratamientos de ganciclovir, de valganciclovir, o que tenían intolerancia a los medicamentos. Muchos de los pacientes tenían ya un perfil de mutaciones para estos tratamientos previos, y bueno, a estos pacientes la gran mayoría también respondieron al tratamiento con maribavir. Así que el citomegalovirus y maribavir, como conclusión, hay que aprender a controlar este enemigo silencioso del trasplante. En el trasplante hay un riesgo persistente. El citomegalovirus continúa siendo un patógeno de alto impacto clínico en las personas trasplantadas. Hay resistencia antiviral, hay uso previo de antivirales tradicionales que pueden seleccionar cepas virales mutantes, resistentes. Además, hay eventos adversos, intolerancias a los antivirales. Maribavir es un nuevo antiviral oral, un inhibidor de la UL97, que actúa de una manera multimodal, es 2 veces más eficaz contra el citomegalovirus en comparación con lo que ya tenemos disponible. Maribavir ya se encuentra disponible en Colombia. Tiene un mejor perfil de seguridad, menor toxicidad
renal, menor, muchísimo menor toxicidad renal y hematológica, y no olvidar una estrategia integral en identificar pacientes de riesgo, determinar las escalas de riesgo, ofrecer las mejores medidas de prevención que tengamos disponible, tener en cuenta la monitorización de estas cargas virales, dar un tratamiento dirigido, controlar la replicación viral, seguramente va a estar asociado a una mejor sobrevida, a menor morbilidad y por supuesto a una mejor vida y que ese injerto trasplantado sea funcional. Y bueno, mil gracias por la invitación. Esta es la experiencia del primer uso del Maribavir en Colombia, en un paciente trasplantado renal que no había tenido un control virológico con el uso de ganciclovir y de valganciclovir y que enfrentamos los retos y las dificultades que todos tenemos y que no hay genotipo, que no teníamos opciones de tratamiento disponibles y hoy por hoy este tratamiento que es tolerable, un tratamiento que es 2 veces más efectivo, que lo podemos utilizar cuando las personas han sido expuestas a otros tratamientos, se convierte en una alternativa muy potente, muy eficaz y además de esto muy segura que puede controlar la replicación viral, disminuyendo el riesgo de compromiso en órganos, disminuyendo el riesgo de estos fenómenos indirectos asociados al citomegalovirus, los cuales no son cuantificables en nuestros medios, pero que generan un gran impacto en la sobrevida de nuestros pacientes. Bueno, mil gracias. Este es el QR de que te queda para que se descargue la información del medicamento y quedo muy pendiente a las preguntas, dudas, inquietudes y comentarios. Apreciado doctor Oñate, muchísimas gracias. Por cuestiones de tiempo creo que nos pasamos un poco. De igual forma agradecerles a todas las personas que se conectaron y en especial a usted, doctor Oñate. No sé si algunas palabras de cierre para las personas que lo escucharon y lo acompañaron esta noche. Bueno, gracias de nuevo por la invitación. Yo creo que en los pacientes trasplantados tenemos un enorme reto para poder identificar los factores de riesgo y sobre todo poder dar la mejor estrategia tanto de prevención como tratamiento. Estrategias que sean seguras, que sean potentes, que sean efectivas y que podamos utilizar en nuestro medio. Maribavir es un medicamento que ya está disponible en Colombia y que es un medicamento que es activo, potente, seguro, eficaz, con un buen perfil farmacokinético, que se puede utilizar en esos pacientes que no tienen tolerancia al tratamiento previo o que tienen mutaciones por allí y que evidentemente en el caso específico del citomegalovirus, el control replicativo, el control de esta carga viral, se asocia a una mejor sobrevida, a una mejor calidad de vida y a una disminución en las complicaciones y hospitalizaciones. Así que nos queda una gran tarea porque tenemos este medicamento que nos llena este vacío en muchos pacientes trasplantados donde el tratamiento de citomegalovirus es bien difícil o por intolerancia o porque es una infección refractaria. Entonces es una cordial invitación para identificar a los pacientes para poder también ofrecer la mejor alternativa y en casos donde hay intolerancia, donde hay refractariedad, tener este tratamiento a la mano disponible pudiera ser de gran ayuda y de gran utilidad para nuestros pacientes. Muchísimas gracias, doctor Oñate, y a todas las personas que nos acompañaron. Muchísimas gracias. Bueno, a ustedes por la invitación.